Bienvenidos a Ecos del Pasado, un espacio donde las historias cobran vida y las voces de ayer iluminan nuestro presente. Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir los relatos que siguen resonando hoy. Antes de sumergirnos en lo más profundo de este análisis, es vital hacer una pausa de honra. Nuestra intención en Ecos del Pasado jamás será empañar la imagen del rey David, aquel varón conforme al corazón de Dios. Al contrario, nos acercamos a su historia con temor y temblor, reconociendo que David es el siervo del Altísimo que nos enseñó a adorar en medio de las pruebas. Si hoy hablamos de sus luchas, de sus errores y de sus roles como padre o gobernante, no lo hacemos para señalarlo, sino porque nos identificamos plenamente con él. David no es una figura lejana. David eres tú y soy yo. En sus virtudes vemos lo que la gracia de Dios puede hacer, y en sus defectos vemos los peligros que todos enfrentamos como hijos de Dios en un mundo caído. Analizar sus caídas no es restarle mérito a su fe, sino exaltar la misericordia de un Dios que, a pesar de nuestras sombras, nunca nos quita su espíritu si hay un corazón contrito. Estudiamos a David para aprender, para no tropezar donde él tropezó y para levantarnos como él se levantó. Porque si hubo esperanza para el salmista, hay esperanza para cada uno de nosotros. Nuestra enseñanza nace del amor a la palabra y del deseo de que todos, juntos, caminemos hacia la estatura de Cristo, aprendiendo de los gigantes que nos precedieron. ¿Alguna vez te has despertado sintiendo que, a pesar de todo tu esfuerzo, eres invisible para el mundo? ¿Te ha pasado que caminas por una habitación llena de gente, incluso tu propia familia, y sientes que nadie conoce realmente quién eres, qué sueñas o cuánto te duele el silencio? Hay un dolor que no se ve, pero que pesa más que cualquier carga física. Es el dolor del descarte. Es sentir que estás atrapado en una rutina donde cuidas ovejas que no son tuyas, cumpliendo sueños ajenos, mientras el aceite del propósito parece derramarse sobre todos los demás, menos sobre ti. Hoy, en Ecos del Pasado, no venimos a contarte una historia de domingo sobre un pastorcito con suerte. Venimos a hablar de la anatomía de tu propia soledad. Vamos a descifrar por qué Dios permite que te quedes en el campo cuando hay fiesta en la casa y qué está pasando realmente en tu alma mientras esperas un reconocimiento que parece nunca llegar. Bienvenidos a Ecos del Pasado, lecciones antiguas para desafíos actuales. Soy Silvio Reyes Restrepo y hoy vamos a entrar en el corazón de David. No el rey con corona, sino el joven olvidado que entendió que la oscuridad no es un calabozo, sino el taller de Dios. Si hoy te sientes solo, menospreciado o al borde de rendirte, quédate conmigo. Vamos a descubrir por qué tu anonimato hoy es, en realidad, tu mayor protección para el mañana. La anatomía del anonimato. La unción en la oscuridad. 1. El texto y la realidad psicológica familiar. En 1 de Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Isaí respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Detente aquí. La palabra hebrea para menor es Hakatán, que no solo implica edad, sino insignificancia. Isaí ni siquiera mencionó el nombre de David. Aquí nace el trauma del hijo invisible.
David experimenta una invalidación total de su existencia. Para su padre, él no es un candidato, es un recurso que está afuera cuidando animales. Para el oyente hoy, esto le habla a quien padece de baja autoestima crónica o heridas de rechazo paterno. Si te sientes el menor, el que no cuenta, entiende que el sistema humano, la familia, la empresa, la cultura, suele filtrar por lo que ve, pero el diseño de Dios filtra por lo que hay en el núcleo del ser. El rechazo de tu Isaí terrenal es lo que Dios usa para que dependas exclusivamente de tu Padre Celestial. 2. La dimensión política y social. El sistema versus la verdad. En 1 Samuel 16:12, envió pues por él, y lo presentó al profeta Samuel. Entonces Jehová le dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Samuel, la autoridad máxima, detiene todo el banquete. El sistema político y social de la época se paraliza por un muchacho que huele a campo. En lo político y social, esto es una bofetada a la meritocracia de las apariencias. Socialmente, David no tenía el perfil de líder. Políticamente, era un riesgo. Pero Dios rompe el protocolo humano para establecer su justicia. Para el oyente hoy, vivimos en una sociedad de castas, de influencias y de roscas políticas. David nos enseña que cuando Dios decide promocionar a alguien, Él detiene la agenda de los poderosos. Tu ascenso no vendrá por la recomendación de un hombre, sino por el decreto de aquel que mira tu fidelidad en lo secreto. 3. La dimensión económica y de liderazgo. La preparación en el vacío. En 1 Samuel 16:13 dice: Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. El aceite cae, la fragancia llena el lugar, pero David no recibe un cheque, ni un trono, ni una oficina. Recibe una capacitación espiritual. Muchos quieren el aceite, el capital, la fama, la inversión, pero no están dispuestos a ser David, el trabajador. David regresó al campo después de ser ungido. Aquí se enseña la gestión de la expectativa. David no se volvió soberbio con el aceite, se volvió más responsable. Para el oyente hoy, si tienes un proyecto, una empresa o un ministerio y sientes que tienes la unción, pero no los resultados económicos deseados, no desesperes. El aceite es para que tengas la fuerza de seguir cuidando tus ovejas con excelencia. El éxito económico es una consecuencia del carácter formado en la escasez y el anonimato. 4. La dimensión cultural y geopolítica. El cambio de era. En lo cultural, David rompe la cultura del guerrero gigante. Él es músico y poeta. Introduce una nueva sensibilidad cultural donde el arte y la adoración son armas de guerra. En lo geopolítico, Israel era un conjunto de tribus dispersas y asustadas. La unción de David en la oscuridad es el primer paso para consolidar una potencia regional. Dios empieza los cambios nacionales en el corazón de un individuo solitario. Para el oyente hoy, no subestimes tu influencia. Lo que tú cambies en tu carácter hoy, en lo privado de tu habitación o de tu oficina, es lo que mañana transformará la cultura de tu ciudad y la política de tu país. 5. El impacto espiritual. El taller del Espíritu. El Espíritu de Dios vino sobre David en medio de sus hermanos. Dios no lo ungió en secreto absoluto, lo hizo frente a quienes lo menospreciaban. En lo espiritual, esto no es para tu ego, es para testimonio de la soberanía de Dios. La unción en la oscuridad es el momento donde Dios te dice, yo sé quién eres. Es la validación interna que te permite resistir cualquier crítica externa. Si estás sufriendo, si estás pasando un momento difícil en tu salud, familia, trabajo o el dinero no alcanza, si la soledad te quema, recuerda a David.
Él no fue al palacio a reinar, volvió al campo a esperar. La espera es la parte más difícil de la unción, pero es en la espera donde se muere el yo para que nazca el rey. No te sientas confundido por tu proceso. El aceite en tu cabeza hoy te hará oler diferente, pero tus manos seguirán tocando la lana de las ovejas por un tiempo. Dios te está blindando, te está protegiendo del orgullo, de la avaricia y del colapso emocional que sufren los que suben rápido sin tener raíces profundas. Tu invisibilidad es tu escudo. Sigue en el campo, sigue siendo fiel, porque el rey ya está en ti, aunque el mundo todavía vea a un pastor. La economía del miedo y la psiquiatría del gigante. 1. El diagnóstico psiquiátrico, la fobia colectiva. En 1 de Samuel 17:11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El texto original sugiere una parálisis por terror. Goliat no ha lanzado una sola flecha, solo ha usado su voz durante 40 días. La nación entera ha sido sometida a un bombardeo psicológico. En lo psiquiátrico, esto representa el trastorno de ansiedad generalizada y la fobia social a escala nacional. El gigante no es solo un hombre, es una proyección de nuestras propias insuficiencias. El miedo de Saúl, el líder, se contagia al pueblo, creando una histeria colectiva. Para el oyente de hoy, ¿cuál es la voz que te ha paralizado durante los últimos 40 días de tu vida? Esa voz que te dice: no vas a poder pagar la deuda, no vas a salir de la enfermedad, no vas a superarte, siempre vivirás pobre espiritual y materialmente. Tu esposo, esposa e hijos no van a cambiar, no vas a conseguir trabajo, te vas a arruinar con tu negocio, siempre serás esclavo, tu matrimonio está muerto. Ese diagnóstico médico es tu final. David nos enseña que el gigante no te vence en el campo de batalla, te vence en el campo de la mente mediante la repetición de la amenaza. Si dejas que el miedo se mude a tu pensamiento, ya has perdido la guerra. 2. La dimensión política y social. El liderazgo de la apariencia frente al liderazgo de la convicción. En 1 de Samuel 17:33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl, el rey que era más alto que todos, intenta limitar a David basándose en la lógica del sistema. Saúl representa la política de la fuerza física y el estatus. En lo político y social, vemos aquí la brecha generacional y estructural. El sistema siempre te dirá que no tienes las credenciales, que no tienes el apellido, que no tienes el doctorado, que no tienes la influencia social y personal, que no tienes la gracia de Dios para vencer, que eres solo un creyente sin resultados nada más. Saúl intenta ponerle a David su propia armadura, verso 38, lo cual es un intento de colonización de la identidad. Para el oyente hoy en día, y socialmente, el mundo quiere que pelee sus guerras con sus reglas, corrupción, influencias, agresividad, ignorancia. David rechaza la armadura de Saúl. La transformación de tu vida comienza cuando dejas de intentar encajar en el molde de un sistema que ya fracasó. No puedes vencer al gigante de tu tiempo usando las herramientas de una generación que tiene miedo. 3. La dimensión económica. El valor del recurso no convencional. Volvamos a leer 1 de Samuel 17:40. Y tomó su cayado en su mano,
y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. David utiliza capital de bajo costo, 5 piedras y una honda frente a una armadura de bronce que pesaba 57 kilos. En lo económico y emprendimiento, esto es innovación disruptiva. David no compite en fuerza, donde perdería, compite en agilidad y precisión. El gigante es un activo pesado, lento y predecible. David es un activo ligero. Para el oyente de hoy en día, si te sientes en desventaja económica, si crees que tu competencia tiene más bronce que tú, recuerda a David. Tu ventaja no está en tener los mismos recursos que los demás, sino en la optimización de lo que ya tienes. Tu honda, ese talento que tú y todos inicialmente desprecian y que Dios te lo dio, es lo que derribará al imperio que parece invencible. La economía del reino de Dios no se basa en el volumen de recursos, sino en la dirección de la inversión. 4. La dimensión espiritual. El nombre sobre el nombre. Continuemos con 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Este es el núcleo de la transformación espiritual, personal y material. David desplaza el centro de gravedad de la batalla de lo físico a lo espiritual. No niega la existencia del gigante, pero niega su autoridad. En lo espiritual, David no menciona su propia habilidad. Él introduce un tercer elemento en la ecuación, la soberanía divina. El nombre representa el carácter y el poder de Dios. La mayoría de tus problemas actuales son gigantes porque los estás enfrentando tú solo y en tus propias fuerzas. Olvidas que Dios, por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo, están ahí junto a ti esperando que tu oración que realices en tu espíritu, hecha en tu mente pura y sin mancha, les llegue para poder actuar conforme a la voluntad del Padre, y la intercesión del Hijo y el Espíritu Santo actuará. Recuerda que el Padre es el poder, el Hijo la intercesión y el Espíritu es el ejecutor divino, junto con sus ángeles. La fe profunda no es ignorar el problema, es empequeñecer el problema ante la magnitud de Dios. Tu ser interior necesita dejar de ser el guerrero para convertirse en el canal a través del cual Dios pelea. 5. Dimensión cultural. La reescritura del relato nacional. En lo cultural, el silencio de Israel era una aceptación de la derrota cultural. David rompe el silencio. Su grito de guerra cambia el relato de "somos esclavos" a "somos el ejército del Dios vivo". Para ti que oyes esta enseñanza, tu victoria personal no es solo para ti. Cuando derribas tu gigante de la adicción, de la quiebra o del trauma, estás reescribiendo el guión para tus hijos y tu comunidad. Estás demostrando que es posible vivir bajo una lógica diferente a la del mundo. Hoy te hablo a ti, que estás temblando frente a ese gigante que te amenaza cada mañana. Escucha bien, el gigante es grande para que no puedas fallar el tiro, no para que te rindas. Quítate la armadura de Saúl y ponte la armadura de Dios, como lo hizo David frente a Goliat. Lo capacitó a hacer frente en todas tus batallas espirituales y físicas. Usa la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Usa la oración, la adoración y el ayuno, herramientas necesarias para derrotar a los Goliats. Entra en tu aposento, habitación, y habla con el Padre por medio del Hijo, y Él actuará, y conforme a tu corazón actuará por medio del Espíritu Santo. Lo que le pidas en privado, Él te lo dará en lo público, y vivirás una vida de victoria constantemente. Deja de intentar ser quien no eres para complacer a un sistema que no te valora. Vuelve a tus 5 piedras, vuelve a tu esencia, vuelve al Dios de Israel, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y deja que el Espíritu Santo te guíe.
Por ello, humíllate y obedece a Dios, y Él te dará honra, riqueza y vida. La victoria no vendrá por tu fuerza, sino por tu identidad. Si sabes quién eres en Dios, si sabes quién eres en Jesucristo, no importa qué tan alto grite el filisteo, tu piedra ya está en la honda, y el cielo ya dio la orden. Camina hacia tu gigante. El abismo de la autosuficiencia, David, Betsabé y el peso de las consecuencias. 1. La anatomía de la caída, el ocio y la distancia de Dios. Vamos ahora en 2 de Samuel 11, 1 al 2. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que David envió a Joab, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí tocaremos la fibra del ser. David no pecó en la terraza. David empezó a caer cuando se quedó en Jerusalén, mientras debía estar en la batalla. En lo espiritual y en lo psicológico, David entró en el estado de derecho adquirido. Pensó que después de tantas victorias ya no necesitaba consultar a Dios, que podía tomarse un descanso de su integridad. Para ti, oyente, el mayor peligro para tu alma no es la crisis, es la comodidad. Cuando dejas de depender de Dios cada mañana, cuando dejas de consultar su voluntad para tus negocios, para tu pareja o para tus decisiones diarias, estás construyendo una terraza desde donde vas a caer. El pecado es un proceso de enfriamiento antes de ser un acto de explosión. ¿Dónde estás hoy? ¿En tu puesto de batalla o paseando por la terraza de la autosuficiencia? 2. El secuestro de las emociones, el impulso sobre el espíritu. Sigamos en 2 de Samuel 11, 3, 4. Envió David a preguntar por aquella mujer, y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Psiquiatría y espíritu. Aquí vemos el colapso del gobierno propio. David, el hombre que escribía salmos, ahora es gobernado por la dopamina y el impulso. En lo psiquiátrico y emocional, esto es el secuestro de la amígdala. Cuando las emociones nos gobiernan, la corteza prefrontal, donde reside el juicio y los valores, se apaga. David dejó de ver a Betsabé como una persona, hija de Dios y esposa de un valiente, y la vio como un objeto para saciar su vacío. Amigo oyente, ¿cuántas veces has tomado una decisión porque lo sentías, ignorando la voz del Espíritu Santo que te decía, no vayas por ahí? Las emociones son pésimos capitanes de barco. Si hoy permites que tu enojo, tu lujuria o tu ambición tomen el timón sin consultar al Creador, vas a encallar en el arrepentimiento. El placer de un momento no vale el dolor de una vida de consecuencias. 3. El efecto dominó de la culpa, el encubrimiento social y político. Continuemos estudiando en 2 de Samuel 11, 14, 15. Escribió David a Joab una carta diciendo: «Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera». Desde la sociología y la ética, un pecado sin consultar a Dios siempre arrastra a otros. Para ocultar su adulterio, David recurre al asesinato. En lo social y político, vemos el uso del poder para el encubrimiento. David rompe el pacto de lealtad con sus propios soldados. La corrupción del corazón siempre termina en la corrupción del sistema. Tú, que oyes este mensaje hoy, empresarios y líderes, ¿estás tratando de arreglar un error con otro error más grande?
¿Estás manipulando números, personas o verdades para que no se sepa tu falta? La Biblia nos enseña que nada queda oculto. El costo de mantener una mentira es mucho más caro que el precio de confesar la verdad. La falta de consulta a Dios te vuelve un esclavo del qué dirán. 4. La confrontación y el quiebre. El Salmo de la desnudez. Leamos Salmo 51, 3-4. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Transformación del ser. Pasó un año de silencio antes de que el profeta Natán lo confrontara. David vivía muerto en vida. La restauración solo empieza cuando dejas de esconderte. En lo espiritual y clínico, el Salmo 51 es el manual de la salud mental y espiritual. Reconocer, yo reconozco, es el primer paso para desactivar la culpa patológica. David entiende que su pecado hirió a personas, pero sobre todo rompió su comunión con el Creador de la vida. Amada o amado oyente, si hoy llevas un secreto que te quema, si la culpa te está consumiendo el cuerpo y el alma, mira a David. Dios no lo rechazó por su pecado, Dios lo restauró por su honestidad. Pero las consecuencias quedaron. La espada nunca se apartó de su casa. Dios perdona el pecado, pero el proceso de restauración a veces incluye caminar por el valle del dolor que nosotros mismos sembramos. Hoy Dios te ha traído a este podcast para decirte, bájate de la terraza. Deja de jugar con fuego pensando que no te vas a quemar. Cada decisión que tomas sin doblar tus rodillas, cada paso que das confiando en tu propia inteligencia y en tus emociones pasajeras, es un paso hacia el abismo. Tal vez ya caíste, tal vez estás como David, tratando de ocultar el cadáver de tu integridad. Escucha bien. No hay oscuridad lo suficientemente profunda donde Dios no pueda alcanzarte si hoy decides ser honesto. No dejes que el orgullo te siga robando la paz. La culpa es una cárcel, pero el arrepentimiento es la llave. Consultar a Dios no es una opción religiosa, es un seguro de vida. ¿Vas a seguir gobernado por tus impulsos o vas a entregarle hoy el gobierno de tu corazón al Rey de Reyes? No esperes a que tu casa se desmorone para buscar el rostro de aquel que te amó desde el anonimato del campo. La paternidad en ruinas y el costo de la omisión. 1. La fragmentación del ser y del hogar. La poligamia como caos. Leamos 2 de Samuel 3:2 al 5 y 5:13. Y nacieron hijos a David en Hebrón. El primogénito fue Amnón, de Ahinoam, el segundo Kileab, de Abigail, el tercero Absalón, de Maaca. David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén. Dimensión social y psicológica. David ignoró el diseño original del Edén. La poligamia, aunque culturalmente aceptada en la época, fue su mayor error de geopolítica doméstica. En lo psicológico y psiquiátrico, David creó un sistema de subfamilias, compitiendo por el amor de un solo padre. Cada hijo creció con un sentido de carencia y rivalidad. La herida del hijo que tiene que turnarse para ver a su padre genera un vacío de identidad que se convierte en narcisismo o en agresión. David estaba tan ocupado gobernando fronteras que olvidó gobernar los corazones de sus propios hijos. Hoy, querido o querida oyente, te pregunto, ¿estás hoy presente en tu casa, pero ausente en el corazón de tus hijos? La fragmentación familiar no es solo por divorcio, es por la falta de un padre que sea el eje moral del hogar.
Si hoy priorizas tu éxito profesional o tus deseos personales por encima de la estabilidad emocional de tus hijos, estás sembrando una rebelión que cosecharás mañana. 2. La parálisis del padre, cuando la culpa anula la justicia. En 2 de Samuel 13:21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Contexto: Amnón abusa de su media hermana Tamar. Dimensión clínica y espiritual. Este es el punto más bajo de la flojera espiritual de David. Él se enteró del crimen de su hijo Amnón, se enojó, pero no hizo nada. No hubo disciplina, no hubo justicia, no hubo protección para Tamar. ¿Por qué David no actuó? Por su propia culpa. ¿Cómo iba David a castigar el pecado sexual de su hijo si él mismo había cometido adulterio con Betsabé? Su pecado lo dejó moralmente desarmado. Para nosotros como oyentes, esta es la flojera del padre que calla ante el pecado de los hijos para no enfrentar sus propios demonios. Cuando pierdes la autoridad moral en tu casa por decisiones que tomaste sin consultar a Dios, te vuelves un espectador de la destrucción de tu descendencia. La falta de límites en el hogar no es amor, es negligencia. El perdón de Dios te restaura a ti, pero no quita tu responsabilidad de corregir a los tuyos. 3. La geopolítica de la sucesión, el dolor que se vuelve rebelión. Sígueme en tu Biblia en 2 de Samuel 15:6. De esta manera hacía Absalón con todos los de Israel que venían al rey para juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Dimensión política y cultural. La herida del hijo rechazado, Absalón, se convirtió en un cáncer político. Absalón aprovechó el resentimiento social para usurpar el trono. En lo político y económico, la falta de una línea de sucesión clara y la debilidad de David generaron una guerra civil. La economía de Israel se detuvo, el pueblo se dividió y la sangre corrió por las calles. Todo empezó con un padre que no quiso hablar con su hijo durante 2 años. 2 de Samuel 14:28. Para nosotros, amadas y amados oyentes, hoy, tus conflictos no resueltos en casa terminarán afectando tu empresa, tu ministerio y tu posición social. El odio que siembras por omisión en tu familia será la fuerza que intente derribar tu edificio mañana. No hay éxito público que compense el fracaso en el comedor de tu casa. Y vamos a la última parte de este podcast, recordándote que entres a YouTube, te suscribas a nuestra página web www.renovacionestereo.com y escuches también nuestra programación de la emisora online www.renovacionestereo.com, sin la letra E de estéreo, solo una sola palabra en minúsculas, renovacionestereo.com. Haz clic en la campanita y ayúdanos a extender estos mensajes del reino de Dios que cada día nos edificarán y restaurarán en el nombre de Jesucristo. 4. La esperanza en medio del escombro, la gracia en Salomón. En 2 de Samuel 12, 24-25, y consoló David a Betsabé su mujer, y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Aquí la fibra espiritual se toca con lágrimas. Salomón nace de la unión que empezó en pecado, pero que terminó en arrepentimiento. Dios, en su infinita misericordia, decide que del lugar de la mayor caída vendrá el mayor constructor del templo de Jerusalén. Restauración. Dios no usó a los hijos de la soberbia o de la fuerza para seguir el linaje, sino al hijo de la consolación. Salomón representa que Dios puede tomar nuestros pedazos rotos y, si hay arrepentimiento verdadero, reconstruir un legado que traiga paz. Shalom. Oyentes amados, tal vez tu familia es un caos hoy. Tal vez tienes hijos en diferentes lugares y el dolor te carcome. David nos enseña que aunque las consecuencias son reales y dolorosas, la gracia de Dios siempre tiene la última palabra si nos humillamos. Dios restauró a Israel a través de Salomón, pero David tuvo que pasar por el fuego del arrepentimiento total. Conclusión final del programa. Un llamado al arrepentimiento profundo.
Hemos recorrido las huellas de David, desde el anonimato del monte hasta el esplendor del palacio, y de ahí al abismo de la terraza. Hemos visto cómo un hombre conforme al corazón de Dios puede casi destruirlo todo por un momento de ocio, por una emoción sin gobierno y por una paternidad floja y cobarde. Hoy te pregunto a ti, que tienes el corazón acelerado, ¿en qué parte de la historia estás hoy? ¿Estás en el campo siendo fiel o estás en la terraza mirando lo que no te pertenece? ¿Estás consultando a Dios antes de esa inversión o de esa nueva relación o estás confiando en tu propia inteligencia? ¿Estás mirando a tus hijos a los ojos para corregirlos con amor o estás dejando que el televisor, el celular, las redes sociales, las malas alianzas o la calle los críen porque tú no tienes autoridad moral para hablarles? No permitas que las consecuencias te alcancen en el lecho de muerte. David lloró por Absalón cuando ya era tarde. No esperes a que tu reino se divida para buscar a Dios. El arrepentimiento no es una emoción pasajera, es una decisión de dar media vuelta y volver al diseño original. Oración final. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy desnudamos nuestro ser ante ti. Perdónanos por las veces que hemos gobernado nuestra vida sin consultarte. Perdónanos por las heridas que hemos causado en nuestra familia por nuestra flojera espiritual. Sana a los hijos que cargan con nuestras sombras. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio. Que nuestras emociones no nos gobiernen más, sino que seas tú, por medio de Jesucristo y tu Santo Espíritu, quien trace nuestro camino. Sácanos de la terraza y llévanos de vuelta al campo de la obediencia. En el nombre de Jesús, amén. Esto fue Ecos del Pasado. Que la huella que dejes hoy sea una huella de integridad. Te habló tu amigo Silvio Reyes Restrepo. Bendiciones.